Señoras y señores, muy buenas tardes. Soy María de los Ángeles Toconal, subdirectora de Desarrollo del Centro Signos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Los Inocentes al Poder, Crónica de una Generación, del profesor Daniel Mansuy, editado por Penguin Random House. Agradecemos especialmente la presencia del vicerrector académico de la Universidad de los Andes, profesor José Miguel Simián, y a los miembros del Consejo de Rectoría de la Universidad, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, profesor Matías Petersen Cortés, las demás autoridades e invitados especiales que hoy nos acompañan, los representantes de la editorial Penguin Random House y a la familia del autor del libro. También damos la más cordial bienvenida a Jimena Jara, Max Colodro y Gonzalo Blumel, quienes hoy presentarán el libro del profesor Daniel Mansuy. Daniel Mansuy Huerta es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Rennes, Francia, director del Centro de Investigación Signos de la Universidad de los Andes y profesor asociado del Instituto de Filosofía de nuestra universidad. También es investigador asociado del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, y miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Es columnista del Mercurio y autor de diferentes artículos académicos en revistas de filosofía política. Entre sus libros destaca Salvador Allende, La izquierda chilena y la unidad popular, reconocido como uno de los mayores éxitos editoriales de literatura política de las últimas décadas. Nos alegra hoy presentar su libro Los Inocentes al Poder, un ensayo acucioso y provocador sobre la generación que protagonizó las marchas estudiantiles de 2011 y que llegó a la moneda con la promesa de transformar la sociedad. A continuación, les presentaré a nuestro primer invitado, Max Colodro. Max es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, sociólogo, filósofo y reconocido analista político. Es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y columnista habitual en diversos medios de prensa, escrita y radial. A lo largo de su trayectoria, ha centrado su trabajo en temas como la crisis de representación, el vacío ideológico y los desafíos del proceso constituyente. Su mirada ha sido una contribución constante al debate público, especialmente en contextos de transformación política como el que ha vivido Chile en los últimos años. Nuestra segunda invitada es Jimena Jara Mardones. Con los dos apellidos me enredé. Es periodista y experta en comunicación política. Actualmente es académica en las universidades de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Adolfo Ibáñez, y socia de la consultora Factor Crítico. A lo largo de su carrera ha asesorado a diversos gobiernos de centroizquierda y formó parte del equipo de discursos presidenciales durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entre sus publicaciones destaca el libro Fantasmas de Palacio, donde analiza los discursos presidenciales en América Latina, cómo se organizan, cuál es el hilo invisible que los conecta y su impacto en la construcción simbólica del poder. Y nuestro último presentador es Gonzalo Blumel Maquiver. Gonzalo es ingeniero civil y tiene un máster en economía de la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, se desempeñó como ministro secretario general de la Presidencia y posteriormente como ministro del Interior y Seguridad Pública, cargos que ocupó entre los años 2018 y 2020. Actualmente es columnista de La Tercera, vicepresidente de Evópoli y director del Centro de Estudios Horizontal, donde lidera el programa de formación Líderes para Chile. Es autor del libro La Vuelta Larga, en el que relata
desde una perspectiva personal, cómo vivió la explosión social y de violencia de octubre de 2019, así como la gestación del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. A continuación, iniciaremos la presentación del libro con la intervención de Max Colodro. Muchas gracias. Gracias, Max. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? No, no se escucha. Ahí sí. Muchas gracias a Daniel en primer lugar por la invitación. Me siento muy honrado, te lo dije personalmente, a la universidad también y a la editorial por esta posibilidad y por el desafío de comentar un libro de esta naturaleza en apenas 10 minutos. No es fácil. De más está decir que el libro es un libro que realmente sorprende. A mí, la verdad, creo que si tuviera que describir una emoción fundamental respecto al libro, es la sorpresa de reencontrarse con una historia muy reciente, una historia de la que de alguna manera uno ha sido parte, testigo, pero que cuando uno mira los detalles, y Daniel es un experto en detalles, la verdad es que es sorprendente. Yo 10 minutos es muy poco para poder comentar un libro extraordinario como este, pero voy a básicamente a quedarme con lo que fueron mis principales impresiones de una generación que llega al poder, probablemente la generación más exitosa desde el punto de vista de haber pasado en poco más de 10 años de las federaciones universitarias a la moneda. No creo que exista otra generación en la historia de Chile que haya hecho eso, pero además con una pretensión descomunal, la pretensión de terminar con un ciclo en la historia política de Chile, de abrir uno nuevo, de dejar atrás un modelo económico, de hacer un cambio constitucional. La verdad, una cosa que tiene mucho de inocencia, pero que también tiene mucho de locura. O sea, una de las cosas que me sorprende cuando leo el libro es sentir que una de las cosas que pensé muchas veces, Daniel además tiene la capacidad de mostrar muy bien lo que son los debates entre el Frente Amplio, al interior del Frente Amplio, entre el Frente Amplio y el PC en muchas circunstancias. Y la verdad es que cuando uno lee esos debates, a uno le cuesta imaginarse que está en la segunda década del siglo XXI. O sea, hubo muchos momentos en los cuales sentí que estaba leyendo un debate entre Daniel Rojo y Althusser, más o menos en la década del 60. Y la verdad, una de las cosas que más me impresiona es sentir que no solo hubo una generación que estuvo en eso. O sea, esta generación, que es la generación de la inocencia, es la generación, que lo dices también, lo explicas muy bien en el libro, la generación de una cierta culpa. Jóvenes que de algún modo vienen de clases medias altas, de las mejores universidades del país, y que de algún modo tratan de hacerse cargo de la culpa por sus privilegios. O sea, el tema de la culpa por sus privilegios es un tema importante y creo que Daniel lo trabaja lo suficientemente bien en el libro. Yo puedo entender que una generación se sienta culpable de su privilegio y que pueda querer cambiar el mundo de la manera que lo intentó hacer esta generación. Puedo entender que haya habido un esfuerzo de demolición. No me deja de sorprender, no tenía tan claro lo disruptivo que fue el movimiento estudiantil del 2011. Creo que hemos perdido la perspectiva, miramos el 2011 como algo muy distinto a lo que fue el 2019, pero la verdad es que cuando uno lee el libro se da cuenta de que mucho de lo del 2019 ya está presente, al menos en ciernes y en algunas ideas fundamentales. Esta cosa del plebiscito ahora, yo no me acordaba del tema famoso del plebiscito y de que hubo sectores importantes del mundo político que estuvieron disponibles para aceptar abrirse a el escenario de un plebiscito en ese momento. A mí lo que me queda básicamente del libro es lo siguiente. Esta generación que venía a cambiar el mundo, que venía a echar abajo el modelo, que venía a hacer la tumba del neoliberalismo, tuvo finalmente un rotundo fracaso. O sea, esta crónica es la crónica de una generación inocente, no tan inocente a mi juicio, porque es cierto lo que dice Daniel en el libro, esta es una generación que no quiere asumir ninguna responsabilidad respecto de nada.
pero las responsabilidades las tiene igual. Las quiera asumir o no las quiera asumir, las va a tener que asumir igual, y yo creo que el resultado político de lo que ha sido este gobierno es de alguna manera una de las primeras cuentas que está pagando esta generación. Una generación que venía a cambiar la Constitución y que consiguió que fuéramos el primer país en el mundo donde tenemos 2 procesos constituyentes fracasados. O sea, esa gracia no la ha hecho ningún otro país del mundo. Tiene que ver con el contexto de locura que describe muy bien Daniel en este libro. Una generación que venía a terminar con las AFP y que termina bailando cumbia, celebrando con una ministra del Trabajo que de aquí a 10 años plazo, cuando la reforma previsional entre en régimen, las AFP no van a estar administrando 250.000 millones de dólares, van a estar administrando 500.000 millones de dólares. Eso es lo que se celebra hoy día por parte de los que venían a enterrar a las AFP también. Venían a enterrar y a terminar con las ISAPRE, a forzarnos a todos a un sistema de salud único, vía decreto. Bueno, le tuvieron que pasar 13 años de oxígeno a las ISAPRE para poder pagar sus deudas con los usuarios. Una reforma tributaria que iba a recaudar 8.000 millones de dólares, una cosa que realmente nunca tuvo ni pies ni cabeza. Bueno, no hubo reforma tributaria. Entonces yo creo que esta generación es una generación que se va en medio de una derrota muy profunda respecto de las cosas sustantivas, de las cosas de fondo. Si termina, como lo anticipan las encuestas, pero yo no tengo la certeza todavía, si termina entregando el gobierno en marzo, la derrota va a ser mayúscula. O sea, entregarle la banda presidencial a José Antonio Kast, que es lo que anticipan las encuestas, o en su defecto entregársela a la hija del comandante en jefe de la FACH y miembro de la Junta Militar, me imagino lo que debe significar para una generación que tenía estos anhelos y estas pretensiones. Y por último, no sé cuánto tiempo me queda. Por último, yo creo que aquí hay una cuestión de la que la sociedad chilena tiene que hacerse cargo y que es muy importante. Aquí el tema no es lo que esta generación haya querido hacer, es lo que el país estuvo dispuesto a comprarse. A mí lo que me parece sorprendente al final, cuando uno termina cerrando el libro, no es lo que ellos querían hacer. Ellos eran muy jóvenes cuando empezaron con esto en las federaciones estudiantiles e incluso cuando llegaron al gobierno. Lo increíble es que el país haya estado disponible para eso. Eso es lo que me parece sorprendente, que haya estado disponible el 2011 para comprarse esa agenda, una agenda que le hizo un daño irreparable, a mi juicio, a la educación pública, y que después se haya comprado todas las cosas que se compró, incluyendo un estallido social que tuvo un apoyo mayoritario al comienzo y que nos embarcó en un proceso constituyente que nos llevó a una paradoja deliciosa, extraordinaria. El Partido Comunista tuvo que terminar votando para mantener la Constitución de los 4 generales. En eso terminó este delirio. Ahora, ¿de qué es lo que el país tarde o temprano va a tener que hacerse cargo? Esta no es la primera generación de izquierda derrotada en el último tiempo. Aquí esta es la tercera generación derrotada. Aquí hay una generación derrotada, el 73, que tuvo una derrota brutal, la derrota que significó violaciones gravísimas a los derechos humanos, que significó el exilio, entre ellos mío, de mi propia familia. Después está una derrota de la que se habla muy poco, pero que es muy importante para entender la conexión entre la derrota del 73 y esta generación que está gobernando hoy día, que es la derrota de mi generación, la derrota de la década del 80, la derrota de la generación del 80. Nosotros en la década del 80 estuvimos en las calles durante más de 4 años tratando de conseguir un objetivo que no logramos conseguir, que era el derrocamiento de la dictadura. Y producto de que no conseguimos eso, tuvimos que hacer una transición en el marco de la institucionalidad del régimen militar, del modelo económico del régimen militar, con senadores designados, con comandantes en jefe inamovibles, con binominal y con la guinda de la torta. Pinochet sentado 8 años en la comandancia en jefe del ejército y saliendo después a asumir como senador vitalicio. Si Pinochet no termina como senador vitalicio, es por cosas que hicieron fiscales y jueces en España y en Inglaterra. Nada que hayan hecho los chilenos. Los chilenos no impidieron que Pinochet fuera senador vitalicio. Fueron cosas que pasaron muy lejos de Chile. Entonces, el fracaso de esa generación tiene que ver con la frustración de la centroizquierda, inmediatamente terminado su gobierno, su periodo de 20 años en el poder. ¿Cómo se explica esta
esta autoflagelancia brutal? ¿Cómo se explica que una generación que ha conducido los 20 años más exitosos de la historia de Chile en cualquier indicador que se tome, reniegue de la manera en que lo hace apenas pierde el gobierno? Bueno, se explica porque la transición a la democracia y esos 20 años fueron el resultado no de una victoria, sino de un fracaso. Y Daniel escribió también sobre eso. Nos fuimos quedando en silencio, es finalmente el fracaso de una generación, la mía y la anterior, la de mis padres, la del 73, que usó y pudo enmascarar una derrota histórica en la década del 80, el no haber podido zafar de la dictadura, el haber tenido que aceptar que Pinochet tenía el respaldo del 44% del país. Esa fue la triste verdad que la gente izquierda descubrimos el 5 de octubre del año 88, y que es parte de la explicación de por qué tuvimos la transición que tuvimos. Si esto hubiera sido un 80-20, probablemente habríamos logrado zafar de la Constitución y habríamos logrado zafar del modelo económico. Si no pudimos zafar, fue porque descubrimos que el país estaba más o menos dividido en la mitad, y lo ha estado al menos desde el retorno a la democracia. Y un país que tiene que hacerse cargo de 3 generaciones que han soñado con cambiar el mundo, con echar abajo el modelo, con cambiar la Constitución, y las 3 han fracasado, es un país que tarde o temprano va a tener que hacerse cargo de eso. Eso no es un problema solo de la generación que fracasa, es un problema del país y de la sociedad donde esta generación fracasa. Y es un problema que va a tener que encarar la sociedad en su conjunto, porque va a terminar siendo inevitablemente, sobre todo en función de los resultados que este libro confirma, va a terminar siendo un problema no de la generación que termina volviendo con la cola entre las piernas a los cuarteles de invierno, va a terminar siendo inevitablemente un problema de la sociedad chilena, como lo fue la derrota del 73 y como lo fue también, a mi juicio, la derrota de la década del 80. Perfecto en tiempo. Muchas gracias, Max. Ahora hará su intervención Jimena Jara. Permiso. Oli. Oye, muchas gracias por invitarme hasta estos altos destinos. No había venido nunca, así que estoy como los guasos así. Alto honor. Muchas gracias, Daniel, por esta confianza inmerecida a la que espero responder. Tengo 6 páginas, de las que voy a poder leer con suerte 3. Tengo muchas, o sea, lo primero que quiero decirte es que lo pasé bien con este libro. Me ocupé, lo leí rápido, fue irónico. Pensé en algún momento, a propósito de la deriva kunderiana que tomaban algunas páginas, que en el fondo tú querías llamar este libro La insoportable vanidad de la inocencia, o la insoportable banalidad de la inocencia, siendo como una junta de conceptos. Pero quiero concentrar mis comentarios en 3 aspectos. El primero tiene que ver con esta teoría de la inocencia, que me parece súper interesante y que creo que puede hacerse extensiva a distintas generaciones y a distintas tendencias políticas, y que me parece que es más que una contingencia que define a la generación del Frente Amplio. Ese es mi primer como comentario al que voy a entrar. El segundo tiene que ver con la institucionalidad, que está bien referida acá, versus la legitimidad, cuando hay un versus. Y la tercera tiene que ver con algunas preguntas que me parece que son pertinentes hoy día, dada la historia y el tránsito en el que estamos. Lo primero, sobre la teoría de la inocencia, me parece que hay un nudo de sentido en el que deberíamos quedarnos más. O sea, lo que me pasó con este libro y todas las referencias de estas formas inocentes de habitar el poder es que quisiera que hubiera un volumen 2 y 3 en el que pudiéramos extender esta mirada, ¿no? Porque es una mirada que se imbrica muy fuertemente con lo que Katia Araujo mira como la crisis de la autoridad, ¿cierto? Que es esta mirada de desdén y desconfianza a la autoridad, que obliga a buscar nuevas maneras de encarnar esa autoridad, más horizontales, también más centradas en otro tipo de habilidades que antes se llamaban blandas, pero que yo prefiero llamar relacionales. Y en torno a esas 2 derivas tenemos este caso
y también quizás otros casos en otros países, de generaciones en las cuales lo que importa, y aquí está referido como inocencia, pero en torno a la inocencia hay también otros conceptos como la pureza, los principios, la autenticidad, la identidad, y me parece que en torno a esos conceptos hay un nudo relevante que tiene que ver con esta idea de que el poder por el poder corrompe, y el poder siempre tiene que estar orientado hacia el bien y hacia los buenos ideales. Esto no es una novedad, por supuesto, del Frente Amplio, no lo inventa el Frente Amplio, aunque muchas veces ellos sienten que lo inventan todo. No es el caso. Como no sé si hay una receta más conocida a estas alturas que la denuncia de los políticos que son malos, de la casta política, de los señores políticos, esta denuncia, esta reivindicación a partir del juicio de los anteriores no es nuevo. Pero sí me parece que es interesante cómo han cambiado los atributos a partir de los cuales creemos que el poder es más ético o es más interesante, ¿no? Entonces sí, el siglo XX es el siglo de los líderes fuertes, de los líderes decididos, ofrezco relaciones aquí y ahora, probablemente en una de sus últimas muestras como del liderazgo del siglo XX. Este es el siglo en el que el héroe tiene que tener un mundo interior, tiene que ser un héroe genuino en sus ideales, un poco como Bob Esponja, ¿no? En la idea de que si uno tiene buenos sentimientos, cosas buenas van a ocurrir. Si yo lo creo de verdad y lo decreto, puede ocurrir. Si hay amor en mi corazón y hay ideales para cambiar el mundo, esos cambios vienen a mí. Y me gusta lo que dices tú, Max, a propósito de esta inocencia, que es también una forma de locura, porque creo que la inocencia implica siempre un desconocimiento. Y eso es lo que tiene de hermoso, de santidad, de sobrenatural, pero es lo que tiene también de horrendo y de peligroso y de monstruoso. Creo que pocas cosas son más peligrosas en la historia que los inocentes. Y creo que por eso, afortunadamente, es un estado que se deja atrás solo una vez y para siempre. Querer perpetuarlo es también un modo de querer esconder responsabilidades. Y aquí yo tengo una distinción con el libro que plantea el querer conservar la inocencia a partir del poder. Y que en el fondo tiene, creo, una doble vinculación con el Frente Amplio este libro, porque por un lado es, en la mirada del autor, una generación maquiavélica que poco a poco se fue apropiando de los malestares y fue tratando de conducirlo, no necesariamente porque le importaba, sino porque veía una finalidad política a partir de unas ciertas consignas, como en el caso de la educación, por ejemplo, y que muy maquiavélicamente fue dirigiendo esto hacia un punto de quiebre, pero por otro lado son cautos, son inocentes, son ingenuos, son naïfs porque no entienden la naturaleza del poder y no entienden que el mundo no cambia porque ellos desean el cambio, ¿sí? Entonces hay una doble vinculación entre esta idea maquiavélica y esta idea incauta de ellos. Y yo creo que concretamente el presidente Gabriel Boric terminó con su inocencia públicamente el 2019, ese 15 de noviembre cuando él rompe con su grupo y termina con su inocencia también a título personal y sufre las consecuencias de haber roto esa inocencia y gana también, no lo sabe él en ese momento, pero él siembra para ese futuro en el que va a poder cosechar, ya digo, no lo sabe, el haber sido parte de ese acuerdo. Pero al haber sido parte de ese acuerdo y de esa cocina denunciada por otros sectores de la izquierda, él pierde su inocencia. Y lo que le queda, eso sí, es la búsqueda de la autenticidad y de lo genuino. Y creo que en esa conferencia que Daniel refiere al principio y al final del libro, hay algo de esto, de querer decir, hay soluciones de continuidad entre estos cambios que yo he experimentado. El poder no me ha corrompido,
Pero decir el poder no me ha corrompido no es decir soy inocente. Soy consciente de las responsabilidades que he tomado, pero el poder no me corrompe. Una cosa distinta, creo, es lo que ocurre, por ejemplo, con Giorgio Jackson, que sí me parece busca muchísimo más alargar este halo de santidad, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad de tiempo que se toma para no apoyar el proyecto de Michelle Bachelet y apoyarlo al mismo tiempo. O sea, hace muchos giros para poder estar y no estar. Y me parece que ahí sí hay un síntoma, que es un síntoma no solo del Frente Amplio, sino que es un síntoma de distintas generaciones que quieren romper, que sienten que están inspirados en los ideales correctos. Lo vimos en la Patria Joven, lo vimos en el MAPU, lo vimos en las Juventudes Nacionalsocialistas en su momento, lo hemos visto en movimientos religiosos, lo hemos visto en el catolicismo y también en el islamismo radical. Esta convicción de que los buenos ideales o una certeza inflamada es suficiente para convencer a todo el mundo y es suficiente también para poder pasar a llevar los ideales ajenos. Entonces, me parece que es interesante porque hoy día, y esto lo voy a abordar después en la parte de las preguntas, pero me parece que es interesante porque hoy día también estamos enfrentando otras certezas inflamadas que no vienen exactamente del Frente Amplio. Y entonces, cuando nuevamente enfrentamos un grupo como una derecha radical que no está dispuesta a transar sus ideales porque cree que son los correctos, que trata a sus adversarios de bando, no a sus adversarios del otro lado del charco, como derechita cobarde, hay una categoría aquí que tenemos que extender para entender por qué estamos disfrazando de inocencia la intolerancia y dónde podemos instalar una cuña para que eso deje de ocurrir en una sociedad diversa, que es lo que yo supongo que todos queremos. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, a propósito... No nos queda tanto tiempo. No nos queda, ¿cuánto tiempo me queda? En estricto rigor, 30 segundos, pero La segunda es la le podemos distinción dar un poco más. por la institucionalidad y la legitimidad. Me gusta porque se pregunta muchas veces, Daniel, por qué la institucionalidad le dio el pase de alguna manera a esta generación, por qué se encandiló y por qué no los puso en su lugar desde la institucionalidad. Y yo creo que ahí hay una reflexión que hacer sobre la legitimidad, que tiene que ver con la legitimidad de esos movimientos sociales, que yo no creo que hayan sido puramente instrumentalizados. Creo que había efectivamente un malestar, no necesariamente una pulsión. Me preocupa cuando los términos que usamos para hablar de los malestares ciudadanos es pulsión, un poco desacreditándolos, porque creo que revisé, por supuesto, las cifras del CEP el 2011, el 80% de la gente encuestada creía que las escuelas y los colegios no debían tener lucro. Entonces hay ahí formas de hacer sentido que me parece que hay que explorar con más cuidado, que cuando desacreditamos las opciones populares, dice Max, por ejemplo, me parece increíble que Chile haya estado dispuesto a comprarse este relato, como si hubiera sido una venta de pomada. Pero es interesante, aún si creemos que es una venta de pomada, porque estas ventas de pomada son cíclicas y alternas. Y hoy día estamos enfrentando otra venta de otra pomada. Y la tentación de decirle al que compra esa narrativa, que es un facho pobre desde mi lugar, por ejemplo, es muy grande y creo que también es muy equivocada, porque cuando las grandes mayorías se sienten llamadas por una narrativa al punto de darle el voto y de movilizarse para que lleguen al poder, tenemos que ponerles atención y entender qué vacíos estamos enfrentando. Y justamente frente a eso está la pregunta que yo me hago de cómo podemos hoy día terminar con un ciclo en el que la autenticidad, la inocencia y el ejercer el poder como si no fuera ejercer el poder sean lo deseable y la identidad se constituya también a partir de variables que hoy día son bastante más aburridas, como por ejemplo la gestión, la experiencia o la capacidad, que no están siendo hoy día el hit más vendido, sino pregúntenle a Carolina Toá y pregúntenle a Evelyn Mateo. Hasta ahí por ahora. Muchas gracias, Jimena.
Ahora Bueno, es el turno de Gonzalo Blumer. buenas tardes, o más bien buenas noches. Quisiera partir agradeciendo la invitación a presentar el libro, al autor, por supuesto. Agradecer a su familia, también lo hemos conversado con el autor, que le roba el tiempo muchas veces a la familia en las noches, sobre todo, para poder hacer estos libros. Que como este libro en particular, que como los libros anteriores son, yo creo, aportes notables, lo dijo Max, también Jimena. Y que no sé si el autor lo ha notado o lo han notado ustedes, digamos, si leyeron sus libros, ensayos políticos anteriores, el de Allende, por ejemplo, que probablemente la gran mayoría lo leyó, es un relato, una reflexión, particularmente el periodo de la izquierda y la Unidad Popular. Nos fuimos quedando en silencio, es más bien una reflexión sobre la transición y lo inocente al poder, en este caso, a la post-transición. O sea, básicamente hay un esfuerzo intelectual, reflexivo, que abarca un periodo importante de tiempo, y yo creo que eso es muy valioso. Y Daniel Mansuy, en esta ocasión, examina con lucidez y rigor crítico a la izquierda chilena, esta vez al Frente Amplio, desde el prisma de la inocencia como artilugio político. Eso sí, una advertencia, antes de comenzar mis comentarios, naturalmente, nacen más de la experiencia práctica que la reflexión teórica, porque como a muchos de mi generación, me tocó interactuar con el Frente Amplio desde la vereda del Frente durante casi una década, y de hecho tuve la suerte, o la mala suerte, no sé, de estar en La Moneda tanto el 2011 como el 2019, que son los años críticos, digamos, que se relatan en este libro de Daniel. Y lo primero que quiero señalar es que, como todos los libros de Daniel Mansuy, este está muy bien escrito y sólidamente documentado, eso se agradece, y no es un atributo menor, digamos, no es tan habitual encontrar libros tan bien escritos y tan bien documentados, y yo les recomiendo, lo veníamos conversando, las notas al pie, las referencias, las citas son, no sé si son deliciosas, son irritantes o ambas al mismo tiempo. Por ejemplo, hay referencia a la verborrea del programa de gobierno de Gabriel Boric, que aún sorprenden, o se revisitan declaraciones insólitas de los principales dirigentes frente amplistas, hay muchísimas, como las del diputado Gonzalo Winter, que acumula bastante, y quien en algún momento llegó a declamar la naturaleza moral y espiritual del liderazgo presidencial. Como lo recuerda Irene Vallejo, el olvido todo lo engulle, a no ser que se lo ponga el abnegado esfuerzo de registrarlo todo, y este libro es un esfuerzo y un aporte en ese sentido, que no se imponga el olvido. Además, es un libro muy oportuno porque tras más de 3 años de gobierno, lo mencionaron, y casi 15 años desde su irrupción como proyecto político, es razonable hacer un examen crítico de lo que ha sido el Frente Amplio. Y para mí me salta a la vista un primer punto central que expone este libro, es el evidente iliberalismo, repito, iliberalismo de dicho proyecto. Mansuy identifica con claridad la severa colisión que existe entre la idea originaria del Frente Amplio, desde el punto cero, como le llaman las movilizaciones del 2011, y los principios fundamentales de una democracia liberal, ¿no? En línea con lo que describió Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos. Primero, los ciudadanos no somos ni ángeles ni demonios, la inocencia en estado puro, la bondad absoluta son meras ilusiones. Y segundo, la voluntad sin base en la realidad no sirve para gobernar, es solo voluntarismo que, llevado al extremo, conduce inevitablemente al fracaso. Y el punto complicado de todo esto es que combinadas ambas, la inocencia y el voluntarismo, forman una quimera que resulta peligrosamente desestabilizadora. Pero más allá de su iliberalismo, que probablemente no creo que moleste mayormente al Frente Amplio, aunque en la génesis hay un partido liberal, digamos, pero no creo que sea un gran tema, el libro describe con agudeza las grietas estructurales del Frente Amplio como proyecto, lo que tiende, yo creo, un manto de dudas sobre su viabilidad a largo plazo. Yo creo que es un tema bien de fondo. Y esto es una gran paradoja, considerando que el Frente Amplio es probablemente la irrupción política, lo dijo Max, más exitosa en la historia reciente, probablemente en la historia de la política chilena. A modo de ejemplo, otro caso muy exitoso, la democracia cristiana, le tomó 27 años llegar a La Moneda desde que surgió como la Falange, al Frente Amplio apenas una década. Bueno, ¿y cuáles son las grietas que este libro describe? Primero, la ausencia de un programa compartido, porque más que un plan de gobierno o un modelo de sociedad meridianamente definido, ningún programa es totalmente definido, siempre hay aspectos y contornos más bien flexibles, lo que hay es una acumulación inorgánica de demandas, ¿no? En el interior del Frente Amplio conviven o han convivido allendistas, neomarxistas, feministas interseccionales, ecologistas radicales,
piratas, no me acordaba que había un partido pirata, populistas y admiradores de las sociedades nórdicas, que entre paréntesis están, según todos los rankings, entre las más liberales del mundo. Una sumatoria de todos los males, un peronismo a la chilena que puede ser muy eficaz como herramienta de impugnación, pero que ayuda poco y nada a la hora de gobernar. Un espacio donde todos caben, pero donde no es posible precisar con demasiada claridad hacia dónde se debe ir. La segunda grieta es la trampa de la representación. El Frente Amplio persigue los beneficios de la representación política sin asumir los costos de ser representante, lo que es una contradicción insalvable, ya que no se puede estar al mismo tiempo a favor y en contra de las instituciones. Esa ambigüedad termina licuando al revolucionario y también termina deslegitimando al demócrata. Al final, como lo dice Bersuit Vergarabat, o más bien lo canta, en una bella canción que se llama El Pacto, el poder siempre mata. Es la vieja historia de Tolkien sobre los anillos de poder, ¿no? Como decía Max Weber, y esto nuestro Max lo sabe bien, al final la política es un pacto con el demonio, en términos morales, no religiosos por si acaso. Y la tercera grieta que expone el libro es el desprecio por la realidad. La complejidad social, el misterio de las motivaciones humanas, el rol de los incentivos, las telarañas de la burocracia, el contexto geopolítico. Todo eso es visto como obstáculos prescindibles por el Frente Amplio, soslayables por el simple poder de la voluntad. Pero la realidad se ha encargado de desmentirlos una y otra vez durante los últimos 3 años. Hoy hay más y no menos carabineros, hoy hay más y no menos estados de excepción en la Araucanía, más y no menos AFP, más y no menos TPP, en fin. Como dice Carlos Granés en su libro Delirio Americano, es el eterno problema de intentar gobernar con poesía cuando el mundo real suele exigir prosa. Otro eje del libro, un eje central, es el estallido social y sus derivadas políticas, que es en el fondo la gran derrota del Frente Amplio. No solo porque fue un periodo en el que mostraron su peor cara desde el punto de vista de las conductas democráticas, lo que se relata y documenta con detalle en el libro: el coqueteo con la violencia, el uso abusivo de las fake news, los permanentes intentos por desbordar la institucionalidad. Sobre todo porque intentaron dotarlo de una épica revolucionaria a punta de consignas y eslóganes, como dice el autor, la idea de octubre como un todo, que ocultaban la falta de un programa coherente, lo que a poco andar evidenció toda su fragilidad. El mismo pueblo al que intentaron abrazarse al calor de las protestas de 2019 y que les otorgó un importante voto de confianza en la presidencial del 2021, apenas, 8 meses después les dio la espalda, de manera implacable en el plebiscito de 2022. Un trauma que el Frente Amplio no ha acabado de procesar y que tal vez nunca procese, porque como lo dice el autor, hacerlo significaría renunciar a su inocencia. Ahora bien, no toda la historia del Frente Amplio merece ser objeto de reproche. Y me cuesta decirlo, pero lo voy a decir aunque después algunos me pelen. Y aquí marco un matiz con el autor. Siendo justos, hay aspectos que desde el punto de vista de la actividad política a la que yo me he dedicado y a la que muchos nos hemos dedicado, son atributos y que se reconocen solo de forma tangencial. El hambre política de una generación, su flexibilidad táctica para adaptarse a circunstancias adversas, como por ejemplo el giro que expone el mismo autor entre la primera y la segunda vuelta del 2021 y que le permitió ganar la presidencial, su capacidad de conectar con los jóvenes e incluso, aunque sea a mi juicio, con ideas muy erradas y que están expuestos en el libro reiteradamente, el esfuerzo por vincular la acción política con la reflexión intelectual. Para mí, por lo menos, esos son valores, digamos. La pregunta es cómo se usan esos atributos. Se habló sobre si el Frente Amplio, creo que Jimena lo mencionó, en parte abandonó la inocencia, o el presidente Boric, el 15 de noviembre. Yo creo que es correcto, efectivamente eso fue importante, y en el libro lo relatan. Una parte del Frente Amplio se sumó, el presidente Boric a título personal, porque su partido lo abandonó, y otra parte del Frente Amplio se restó. Pero al día siguiente retomaron esa inocencia cuando presentaron la acusación constitucional contra el presidente de la República, ¿no? Al final, la crítica que subyace en el libro, y que la comparto plenamente, es que en su forma más pura, el Frente Amplio ha sido, aquí vamos a citar al autor entre comillas, una fiesta de deseos y ambigüedades, una instrumentalización extrema de las convicciones, un abuso de la fraseología grandilocuente y un desprecio feroz por la realidad. Como lo recuerda Daniel Mansuy en la cita Kundera ya mencionada, son, comillas,
monistas apasionados, mensajeros de lo absoluto, que creen que toda transacción ensucia y que no logran lidiar con la pluralidad del mundo, y cuyo propósito central, en último término, es preservar la identidad antes que realizar un buen gobierno. El primer capítulo del libro es elocuente en ese sentido. El primer capítulo es el de la conferencia de prensa por el caso Monsalve. Ese esfuerzo de preservación ha tenido altos costos para Chile en crecimiento y en seguridad, pero también en el deterioro de valores democráticos esenciales que fueron pilares del progreso de nuestro país: la amistad cívica, el reformismo gradual, el respeto a las reglas del juego. Es cierto que el autor concede hacia el final del libro que el gobierno de Gabriel Boric, que es el gobierno del Frente Amplio, al menos hasta el plebiscito, más por pereza que por convicción, terminó siendo algo no tan distinto de lo que se venía siguiendo desde los tiempos de la transición, y por lo tanto en el grueso estaría en plena continuidad con ella. Aquí cito el autor, comillas: una montaña de movilizaciones terminó pariendo un modesto ratón reformista. Página 221. Por si no me creen, o si creen que lo exagere. Una suerte de evolución deslavada de la nueva mayoría, la que a su vez fue una evolución deslavada de la concertación. La pregunta relevante, la pregunta de fondo, es si tanto ruido, tanta furia, tanto Twitter, tanta inocencia finalmente valieron la pena. Para ir terminando, si hubiese que esbozar una crítica al libro, hay que hacer una crítica a las presentaciones, si no, esto no es una presentación, es que tal vez la noción de inocencia pueda resultar no del todo precisa como clave interpretativa del proyecto frente amplista. Porque si entendemos la inocencia, en su primera acepción de la Real Academia Española, como un estado del alma limpia de culpa, no podríamos sino estar de acuerdo con el autor. Pero si la entendemos como una segunda acepción de la Real Academia Española, como un candor o pureza de ánimo, estaríamos en serios problemas. Porque a mi entender, la historia del Frente Amplio encierra sobre todo mucha ambición, una enorme cuota de cinismo y un maquiavelismo desbordado que haría enrojecer hasta el propio escritor florentino que tanto admira Daniel. Dos notas finales, termino. La primera, que la mencionaron, la bancarrota que el Frente Amplio significó para la centroizquierda, especialmente para el PS. Les aceptaron todo, y está todo relatado en el libro. Los pactos por omisión de 2013, de Giorgio Jackson, la colaboración crítica con la nueva mayoría, una cosa kafkiana, la no primaria del 2021, cómo olvidar cuando les cerraron la puerta, más bien les pegaron un portazo, y el presidente del PS dijo: al partido de Allende no se lo humilla, cuando fue impresionantemente humillado, ¿no? Los círculos concéntricos del inicio del gobierno, y que los planteaba el exministro Giorgio Jackson, hablando de humillaciones, y ni hablar de la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Mientras el Frente Amplio cuidaba su identidad con celo, el PS renegó de la suya. La máxima expresión de aquello es la relación fría, distante del PS con quien fuera su principal figura tras la transición democrática, junto con la expresidenta Michelle Bachelet, el expresidente Ricardo Lagos. Renegar de la historia propia, no reconocerse a sí mismo, delegar la indelegable soberanía política. Hay dos ejemplos brutales, ¿no? Cuando la centroizquierda renuncia a ir a la moneda del 2011 por petición de los estudiantes, y cuando parte de la centroizquierda, no toda, pero el PS, renuncian a ir a la moneda después del estallido, cuando el presidente también los convocó a una reunión para buscar salidas institucionales. Bueno, esa delegación de la soberanía política no podía ser inocua. Aquello lo ha confirmado o lo ha ratificado brutalmente los últimos resultados electorales. Y segundo, y con esto termino, ahora sí que sí, una pregunta que quedará abierta y que quizás Daniel ya estará fraguando para su próximo libro. ¿Se repetirá esta historia desde la otra vereda? Ya lo dijo Jimena antes. ¿Cuánto de aquello que se ha descrito en el libro podría ocurrir o ya estará ocurriendo en la oposición, entre la centroderecha y la derecha por la derecha? La derecha verdadera, como se autodenomina, que también ha irrumpido con inusitada fuerza. A 5 años de haber emergido, está cerca, no está cerrado, pero está cerca de llegar a la moneda, y que también ha venido erigiendo una dura batalla contra sus antecesores, desde la claridad inmaculada de sus convicciones, la fuerza incontestable de su voluntad o la simplificación exacerbada de la realidad, y el desprecio de aquellas prácticas democráticas que hicieron de Chile una historia admirable de progreso. La búsqueda de acuerdos, la mirada larga, la construcción gradual de los avances y, en último término, la política
como un arte prudencial y sobre todo deliberativo. Aquello sin duda se irá develando en los próximos meses, aunque como lo advirtiese Marx, la historia cuando se repite, primero una tragedia y después es una comedia. Una mala comedia, una farsa, sería la traducción correcta. Porque en política, la inocencia no solo es una virtud, es ante todo una frivolidad, una irresponsabilidad que puede tener costos muy elevados. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora vamos a abrir una breve sesión de preguntas dirigida a los presentadores. Es una pregunta para cada uno y tienen 5 minutos para responder aproximadamente, para que no crean que soy tan bruja. Vamos a comenzar con Jimena. Jimena, en este libro se describe una inocencia performativa de esta nueva generación. ¿Cómo crees que debería reescribirse la narrativa del Frente Amplio para los próximos años? No sé, pero si tengo que arriesgar, yo diría que está terminando con el fracaso de la primaria, con el fracaso de Winter. Hay un llamado a repensarse como una generación. Yo creo que ya hay una búsqueda de salir de la lógica de la juventud. A ellos les está molestando. Esta idea de la generación que irrumpe, ya irrumpió. Y creo que quiero creer que hay una voluntad de asumir la política desde un quehacer más profesional. No por ello no encarándonos cada cierto rato, y créanme que yo siendo socialista he estado medida por el izquierdómetro feroz de la izquierda verdadera, pero creo que hay una voluntad de pactar que es sucia, pero que es real. Quiero creer que finalmente hay una determinación por lo humano más que por lo divino, y que hay también una diversión que han descubierto y que hemos descubierto hace mucho tiempo los sarcásticos y los cínicos, que es denunciar la inocencia ajena. Ahora que irrumpen nuevos inocentes, como dice Gonzalo, y que tienen claro que no hay que transar los ideales, me parece que la pregunta por los inocentes no sigue con ellos, sino que puede cambiar de bando. Entonces la pregunta de cómo se escribe la historia del Frente Amplio no la sé. Lo que sé es que están aquí para quedarse en política. Es una generación que gobernó sin estar lista para gobernar. Así de rápido llegaron. Pagaron ese noviciado como cualquiera que llega por primera vez al poder. El propio Daniel lo dice en el libro. El primer gobierno de Sebastián Piñera fue un gobierno lleno de desaciertos, a pesar de que llevaban muchos más años que el Frente Amplio preparándose para gobernar, al menos 20. Aún así, estuvo lleno de subejecuciones presupuestarias, de errores no forzados, de desconexiones con la ciudadanía, y eso explica las grandes marchas que Sebastián Piñera siempre, indefectiblemente, tuvo que enfrentar, no solo la manipulación del Frente Amplio a partir del movimiento social. Entonces creo que es una generación a la que le tocó gobernar cuando no estaba esperándolo, cometió enormes errores en eso, pero le va a tocar gobernar más de una vez en el futuro. Y creo que está haciendo ese camino a vista y paciencia de todos nosotros, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando las generaciones purgaban sus culpas solas y tenían que prepararse por largo tiempo antes de llegar al poder. Como hoy día todo se acelera, también como pueblo somos testigos y víctimas colaterales de esos errores. Gracias, Jimena. Ahora continuamos con Max y un poco con la misma pregunta. Mirando hacia el futuro, Max, ¿ves al Frente Amplio convergiendo hacia una socialdemocracia institucional o derivando en una dispersión de microidentidades? ¿O tienes alguna otra mirada al respecto? A ver, voy a ser súper sincero en esto, yo tengo un temor que tiene que ver con una cierta constatación. Hay un sector muy importante de la sociedad chilena que, por buenas o malas razones, justas o injustas, considera de que hay un problema de legitimidad muy de fondo
con la actual institucionalidad, y ese problema de legitimidad no quedó resuelto lamentablemente en ninguno de los dos procesos constituyentes. Quedó más bien postergado, latente, y hay un sector muy importante de la sociedad chilena que cuestiona de manera muy profunda el modelo económico que rige hasta el día de hoy, el sueño de ser la tumba del neoliberalismo. Bueno, por una razón muy simple, porque esa institucionalidad, esa constitución y ese modelo económico fue impuesto por una dictadura. Y se le han hecho modificaciones, ha habido obviamente muchísimos cambios en 35 años, pero el hecho concreto es que hay un sector de la sociedad chilena que sigue viendo en eso un problema de fondo. Y la mejor evidencia de eso es que después de 20 años de haber gobernado la centroizquierda, lo primero que irrumpe a partir de la derrota de la centroizquierda del 2010 es la instalación de la controversia constitucional y la necesidad de un proceso constituyente. Somos un país donde la polarización ha estado concentrada, cuyo eje ha sido el disenso constitucional desde hace al menos 15 años, desde el 2010 en adelante. Y por lo tanto, yo tiendo a pensar que la sociedad chilena en algún momento tiene que empezar a abordar los desacuerdos de fondo que tiene, al menos, no para resolverlos, porque afortunadamente en las sociedades democráticas uno no necesita estar de acuerdo en todo, pero necesita tener reglas mínimas comunes. Y el problema que tenemos en Chile es que, a diferencia de las polarizaciones que se están dando en el resto del mundo, Estados Unidos es una sociedad que se ha polarizado muchísimo con el fenómeno de Donald Trump, pero nadie ni con ningún pétalo de una rosa le va a tocar una hoja a la Constitución de los padres fundadores. En Argentina, Milei ha polarizado muchísimo a la sociedad argentina. La Constitución, las reglas del juego es algo que se mantiene y que no ha sido objeto de controversia. En Brasil, el fenómeno Bolsonaro ha polarizado muchísimo a la sociedad brasilera. El tema de la Constitución brasilera no ha sido objeto de controversia. El problema es que nosotros tenemos nuestra controversia centrada en las reglas del juego desde hace 15 años. Y eso pareció que lo íbamos a intentar resolver, no lo pudimos resolver, y yo creo que al final el no tener acuerdo en materias de reglas del juego nos impide poder llegar a acuerdos en materia de políticas públicas de mediano y de largo plazo, más allá de los gobiernos de turno. Y las cosas que nos están pasando hoy día en Chile, lamentablemente, entre ellas el avance del narcotráfico y del crimen organizado, solo se van a poder resolver con políticas que tengan un amplísimo respaldo y que sean políticas de mediano y de largo plazo y que trasciendan a un gobierno en particular. Y por lo tanto, si no resolvemos, si no tenemos alguna capacidad para resolver el problema de los disensos en materia de reglas del juego, no vamos a poder resolver ningún otro problema de manera sustantiva. Entonces yo creo que ahí hay un desafío de fondo. La sociedad chilena viene siendo una sociedad dividida en mitades más o menos equivalentes desde la reforma agraria al menos. El país del Quilapayún y el país de los Guasos Quincheros no se ponen de acuerdo y no logran encontrar mínimos comunes. Bueno, tenemos el desafío de que este país, donde las dos mitades pesan más o menos lo mismo al final, y eso yo creo que ha quedado más o menos claro en los procesos electorales, al menos desde el 90 en adelante, tienen la obligación, la responsabilidad, incluso con las futuras generaciones y las generaciones que vengan, de encontrar alguna fórmula, algún mecanismo, alguna voluntad, alguna generosidad para poder intentar abordar este problema. O sea, lo peor que nos podría pasar es que el hijo de Gabriel Boric, la hija de Camila Vallejo, la hija de Carol Cariola, en 20 años más, vuelvan a soñar con que el problema es terminar con la Constitución de Pinochet y terminar con el modelo económico impuesto por la dictadura. Muchas gracias, Max. Y la última pregunta para Gonzalo. Gonzalo, en el libro se contraponen dos estilos. Lagos como distancia institucional y Boric como cercanía identitaria que debe probar su pureza. Desde tu experiencia y la tesis de la vuelta larga, ¿cuánta distancia presidencial necesita hoy Chile para que la cercanía no termine privatizando el cargo? ¿Y qué dispositivos institucionales la resguardan sin perder conexión con la ciudadanía? Qué difícil la pregunta. Pobre Voy a Gonzalo. ir para la casa pensándola. No, a ver. Ni un extremo ni el otro, digamos. Obviamente me parece mucho más, para mí, una figura mucho más atractiva, a la que le tengo mayor aprecio, la figura del presidente Lagos, sin duda alguna. Encuentro que
hizo una enorme contribución a Chile y creo que contribuyó enormemente además a la modernización, la renovación del proyecto socialista. Así lo que es un misterio es por qué se produjo la involución posterior y no tengo ni la capacidad ni la sensibilidad necesaria para poder interpretar aquello, ¿no? El 2011 fue un año muy clave, sí, en ese sentido. Y a mí, esto es experiencia personal, me tocó vivirlo y verlo en el Congreso como ministro secretario general de la Presidencia. La relación entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, que en ese momento eran muchos partidos, era una relación dominada por el síndrome de Estocolmo. O sea, en el fondo, los socialistas no hacían nada que los frentes amplistas no les aprobaran. Y esa reunión que menciona Daniel y que yo comenté del 2019, después del estallido, cuando el Partido Socialista se resta ir a la moneda, porque fue el presidente de la Democracia Cristiana, fue el presidente del Partido Radical, fue el presidente del PPD, pero los socialistas no fueron, ¿no? O sea, una parte muy importante de la centroizquierda, de lo que fue la concertación, se restó. Y la verdad, se restó. A mí me habían confirmado personalmente, a mí no me cuentan la historia, me lo confirmaron por teléfono y por WhatsApp. Y la razón por la que no fueron y dejaron de responder los llamados telefónicos de la moneda, la noche confirmaron, la noche anterior, la mañana nos dejaron en visto, subimos después, es porque los frente amplistas le pidieron que no asistieran. Les pidieron que no asistieran y no fueron. Tal como lo que había pasado el 2011, pero desde los roles institucionales, en este caso el Frente Amplio. Entonces, a tu pregunta, yo creo que lo fundamental en el ejercicio del cargo, en esto que se ha denominado pomposamente el habitar los cargos, el poder, yo creo que Daniel lo describe bien. Requiere cierta impersonalidad, lo que no es lo mismo que desconexión. Porque cuando además uno tiene conciencia que el poder es algo prestado, porque evidentemente es algo prestado que dura un tiempo y se acaba, esa es como la vida, una regla inmutable, esa impersonalidad, creo yo, no necesariamente tiene que colisionar con la desconexión, pero atenta. Y cuando uno tiene poder, tiene que estar muy consciente de que se empieza a provocar algo que yo muchas veces digo que es como lo que le pasa a los montañistas. Se empieza uno, para sobrevivir en el poder, a poner cada vez más capas de ropa para poder sobrevivir a condiciones que son particularmente adversas, el frío, la altura en la montaña, los rigores del poder, en el caso de la política, y a medida que eso va ocurriendo, te vas distanciando, vas perdiendo empatía, vas perdiendo capacidad de conectar. Y ese es un problema de la política, y por eso la alternancia en el poder es tan sana. Y por eso es tan sabio aquello que vieron los padres fundadores de la democracia norteamericana y que está tan bien descrito en el Federalista, que es los pesos y contrapesos, los check and balances del sistema democrático entendido como una democracia republicana, democracia liberal. Entonces, yo creo que lo fundamental es entender que el poder son dispositivos institucionales que requieren contrapeso, que no necesariamente implican desconexión o tener que alejarse y habitar en la altura, pero que ante todo implican un sacrificio de una dimensión personal que es fundamental. Si uno no está dispuesto en el ejercicio del poder a sacrificar la dimensión personal y asumir esos costos, es que simplemente no entiende lo que es el poder. Y si no entiende lo que es el poder, mejor que se dedique a otra cosa. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora, para finalizar, el autor del libro, profesor Daniel Mansuy, nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias, Ángeles. Quería agradecer primero, por supuesto, a Jimena, Gonzalo y Max por sus generosos comentarios. Me sirve mucho su generosa lectura. Seré breve, no se preocupen. Como ya se ha dicho de varios modos y de varias formas, este libro, Los Inocentes al Poder, intenta hacer una radiografía a una generación. La generación del presidente de la República, ni más ni menos, la generación que nos gobierna y que impulsó un recambio de rostros y cuadros en apenas una década, como ya ha sido señalado varias veces. Si muchos políticos pasan décadas intentando alcanzar el poder, debe reconocerse al menos talento en quienes lo logran en esa velocidad y en ese plazo. Hay mucho de proeza en su recorrido, aunque también un sinfín de dificultades que son hoy, me parece, más visibles que nunca. De alguna manera, todos los problemas que ha tenido este gobierno en todos los planos estaban presentes en su itinerario, estaban inscritos en el dispositivo inicial. Había una ambición que nunca quiso dialogar mucho con la realidad y que ha impedido cuajar un programa político digno de ese nombre. Sin embargo, y sin perjuicio de todo esto, me interesa poner el acento en otra dimensión. La radiografía de una generación exitosa es también la radiografía del espacio que esa generación vino a llenar. Y por tanto, una pregunta de relevancia, y es la pregunta que me interesa hoy día, creo, tiene que ver con lo siguiente.
¿Qué había allí antes en ese espacio que vino a llenar la nueva generación? ¿Qué se vino a reemplazar? ¿Y cómo explicar que esto se haya logrado con tal rapidez? En este sentido, la historia del Frente Amplio no es solo la historia del Frente Amplio, sino que es también la historia de la última etapa de la transición, y a veces pienso que esta segunda dimensión es más interesante y sobre todo más reveladora que la primera. Comprender la historia del Frente Amplio exige comprender esto. Para que su ascenso fuera tan rápido, para que hubiera tan poca resistencia, tuvieron que encontrarse con un vacío de dimensiones colosales. O en otras palabras, con una lógica tan gastada. Se encontraron, digo, con una lógica tan gastada que ni siquiera atinó a defenderse, que ni siquiera atinó a ofrecer una respuesta. A la nueva generación le bastó soplar para derribar un orden que parecía robusto y que había sido en muchos sentidos, por favor, exitoso y que además tenía muchos méritos, pero que estaba tan cansado que no quiso librar demasiada batalla. Y yo supongo que esa fragilidad sorprendió incluso a los desafiantes. El primer sorprendido de su triunfo presidencial debe ser el mismo Gabriel Boric en algún sentido. Hace casi 10 años, el tiempo pasa rápido, en otro libro exploré este vacío y ese silencio. Y creo que esa reflexión sigue siendo pertinente, al menos en parte, por un motivo muy simple. Tras la dura derrota sufrida por el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, en la primaria recientemente realizada en junio de este año, es más o menos claro que esa coalición tendrá que reinventarse enteramente si es que acaso quiere seguir jugando un papel significativo, que yo creo que lo va a hacer en todo caso. En efecto, los mismos argumentos que funcionaron hace 8, 6 o 4 años, que sedujeron a los chilenos en la última presidencial, ahora sonaron desafinados y fuera de foco porque el hechizo simplemente se rompió. Sin embargo, y esto es lo que me interesa subrayar, o aquello sobre lo cual me interesa poner énfasis, la pregunta es si acaso subsisten, si todavía están, los motivos estructurales en virtud de los cuales ese proyecto fue tan exitoso a esa velocidad. Si se quiere, la historia del Frente Amplio nos dice más sobre nosotros, sobre la situación de nuestra discusión pública, sobre nuestra política, que sobre ellos. Si esto es plausible, entonces la verdadera pregunta y la más importante tiene que ver con ese vacío, con identificar y diagnosticar ese vacío o con esa desconexión entre política y sociedad que el Frente Amplio denunció con tanta energía o con el modo de procesar o no procesar las demandas, los malestares o las inquietudes que atraviesan a la sociedad. Y en el fondo, la pregunta es si acaso nuestra política está encerrada en una lógica alienante y encapsuladora o es capaz de representar existencialmente a la sociedad. Porque si el Frente Amplio tuvo tal éxito es porque detectó una debilidad real o porque al menos parte de su diagnóstico era acertado. Después, claro, todo indica que no lograron dar con la respuesta acertada porque su palabra política no fue en ningún caso más pertinente que las palabras políticas anteriores. Pero para decirlo brevemente, el fracaso de la palabra política del Frente Amplio, del discurso político del Frente Amplio, no implica en ningún caso que las otras palabras disponibles en la escena estén acertando. Este sería el principal error que se podría cometer. Y me parece que por aquí va el principal desafío de comprensión que enfrentamos hoy. Y lo enfrentamos además de modo dramático porque estamos atravesados por sucesivas crisis, que se superponen unas a otras sin que nos hagamos cargo de ellas y que se van acumulando. Y no podemos hacernos cargo precisamente porque no contamos con una palabra política que pueda hacerlo. Este libro es entonces también una radiografía de la falta de discurso político que pueda efectivamente orientar y aspirar a gobernar con cierto éxito y no solo a ganar elecciones. O para decirlo de otro modo, ganar elecciones puede ser bastante inútil, inservible y contraproducente para los propios objetivos si no se cuenta con un discurso apropiado para gobernar más tarde. Agradezco nuevamente a Jimena, Gonzalo y Max por acompañarme hoy, por su lectura tan atenta, por todos sus comentarios, incluidas las críticas, todo sirve mucho y esa es la idea, por supuesto. Son lectores de lujo, así que me siento honrado de haber contado con ustedes hoy día. Agradezco mucho también a María Los Ángeles por haber estado aquí con nosotros y habernos ayudado a organizar esto. Agradezco también, aquí voy terminando, al equipo de Signos, el centro en el que trabajo en la Universidad de los Andes, a los profesores del Instituto de Filosofía, a la Facultad de Ciencias Sociales, a la Facultad de Humanidades de la Universidad de los Andes, a sus respectivos decanos, al equipo del Instituto de Estudios de la Sociedad. Tengo el enorme privilegio, y sé que es un privilegio enorme, de contar con muy buenos amigos en cada uno de estos espacios, de estas comunidades intelectuales, que tienen mucho que ver con este libro y con mi trabajo. Cada uno de ellos, cada uno de estos amigos me muestra día a día que la aventura intelectual es una aventura colectiva y no una aventura individual.
Agradezco también al Mercurio, a CNN, a Tele 13 Radio, medios que en tiempos de crisis de los medios hacen un enorme esfuerzo y que me ofrecen, me han ofrecido todos estos años las mejores condiciones para elaborar una reflexión política que tenga algún sentido, que es lo que al menos intento hacer. Gracias también a quienes leyeron con mucha paciencia y comentaron pasajes del texto, siempre que me preguntaban cuánto tiempo tengo. Bueno, es para ayer, así que fueron todos comentarios muy útiles, ¿no? Sobre todo a Francisca Echeverría, Josefina Arauz, Angélica Bulnes, Joaquín García Huidobro, Manfred Benson, Claudio Alvarado y Cristóbal Carle. A todos ellos lo hice sufrir un poco. Agradezco a Aldo Perán, en la persona de Aldo Perán, agradezco a Penguin Random House, la editorial que me acoge. Aldo es un editor como eso que hay en los cuentos, digamos, un editor de lujo también, así que le agradezco por su trabajo. Agradezco por último a las autoridades presentes, a todos los presentes por haberse dado el tiempo de venir y estar presentes hoy. Bueno, lo último, lo más importante, por supuesto, agradecer a mi familia, a María José, nuestros hijos, Antonia, Ismael, Timoteo, Gaspar, Eloísa, Elena, Pascual, no olvidé ninguno. No todos ellos pueden estar hoy día. Un saludo especial a Antonia, que está lejos, nuestra mayor. Sin su apoyo, alegría y paciencia, especialmente de María José, por supuesto, que no me ha autorizado a escribir ningún otro libro de ningún otro tipo hasta ahora, así que cualquier duda hay que hablar con ella. Sin el apoyo, alegría y paciencia de todos ellos, por supuesto, habría sido imposible escribir este libro y tantas otras cosas, así que muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias a todos por haber estado aquí.